Shalom, Masechet Shabbat, la página Tzadik Vav Amud Aleph. Estamos en la primera línea donde dice Amar Rav Asi. Seguimos con medidas en instrumentos de arcilla. Dice la Gemara Amar Rav Asi, Shonin, quiere decir, los Tanaim repetían una braita que dice Kli Jeres Shiuro Bekones Mashke. Un instrumento de arcilla, la medida primera mínima que empieza a influir en él para quitarle la importancia de ser un instrumento, es con esmashke cuando tiene un hueco tal que si lo ponen en líquidos, entran los líquidos a él. Velo amru motzi mashke, y no dijeron la medida de que sale de él líquidos, el alinean gistera bilvad, solamente con respecto a la gistera, que dice, para un instrumento completo, la medida primera que tiene importancia e influencia es con esmashke. Para un gistera, que dijimos que es un pedazo de un instrumento de arcilla que se quebró, que se guardaba para ponerlo bajo otros instrumentos para guardar líquidos que gotean de él, con respecto a él, dijeron que cuando llega a Motzi Mashke hay una influencia que en ese momento ya no tiene más importancia el instrumento, la gente lo bota y no recibe más impurezas. Ahora pregunta la Gemara, Mai Taime, ¿cuál es la razón que esa medida de Motzi Mashke influye en la gistera? Marzutra berei Rav Nachman lefi she'en omrim ave gistera le gistera. No, como toda la función de la gistera es conservar líquidos que se caen de instrumentos completos, entonces si esa misma gistera no conserva los líquidos, entonces no van a decir, trae otra gistera para cuidar lo que se cae de la gistera. Eso ya no tiene razón, no tiene lógica. Entonces, por eso la gente lo bota y entonces no tiene más importancia el instrumento y no recibe impurezas. Y sigue la Gemara, Ula pligiba tre amorai b'ma'arava. Dice Ula que hay una machloket entre dos amoraim en Ma'arava, quiere decir en Eretz Israel. Uno de ellos Rabbi Yossi Rabbi Avin y el otro Rabbi Yossi bar Zavda. Had amar, uno de ellos dijo que motzi rimón, quiere decir la medida en la cual un instrumento que se le formó un hueco, piensan jajamim que de ahí en adelante es considerado que lo que está dentro del instrumento está conectado a la tierra. Uno de ellos dijo que la medida es que motzi rimón. Nosotros hemos visto, según Rove, que la medida es que shoresh katan, como una raíz pequeña. Uno de ellos dijo que motzi rimón. Vejadamar que shoresh katan, y uno de ellos dijo como una raíz pequeña que habíamos mencionado antes. Ahora dice la Gemara, vesimanech, echad amar be, ve echad amamit. Una señal para recordarte qué fue lo que dijeron es la frase famosa, echad amar be, ve echad amamit. Uno que hace mucho y uno que hace poquito. Y eso viene a insinuarte con respecto a las opiniones de ellos. Nosotros vimos que hay 5 medidas en los huecos que se les forman a los instrumentos de arcilla. Entonces, los primeros 2 que son con motzi mashke y con esmashke son demasiado pequeños para pensar que por ellos va a ser considerado lo que está dentro de ellos conectado a la tierra. Entonces esos no cuentan. Quedan 3. Queda la raíz shoresh katan, que motzi zait y que motzi rimón. Entonces te dicen una señal para recordarte que la machloket en ellos es echad amamit, quiere decir el mínimo que dice como una raíz pequeña, y echad amar be, y el otro dice la medida más grande, que es kemotzi rimón, y ninguno de ellos dos dijo la intermediante, que es kemotzi zait. Y sigue la Gemara, Rav Chinana bar Kahana mishmei de Rabbi Eliezer, kli cheres shiuro kemotzi zaitim. Dice la Gemara, la medida de un instrumento de arcilla para que se vuelva puro, es decir, para que no sea considerado más un instrumento para la gente y entonces de ahí en adelante no reciba más impuridad, es motzi zait, cuando el hueco que se le formó es tal que saldría una aceituna por ese hueco. Y sigue la Gemara y dice, Umar kashisha berei de Rabbe mesayem ba mishmei de Rabbi Eliezer. Todo fue dicho en nombre de Rabbi Eliezer. Ve'arei en que klei glalim ve klei avanim ve klei adama she'en mekablim tum'a lo midivrei Torah ve lo midivrei sofrim. Quiere decir, dice la Gemara en nombre de Rabbi Eliezer, que esta medida que acabamos de mencionar, que motzi zait, si se le formó un hueco tal, ese instrumento ya no recibe más impurezas de ninguna forma y es como los instrumentos hechos de klei glalim, que es los excrementos de los animales, o instrumentos klei avanim y klei adama, que son instrumentos hechos de piedras o de
tierra, klei adama, pero que no fueron puestos en el kivshan, que entonces no se forma un instrumento de arcilla, sino se forma de barro, etc. Un instrumento así como es. En esos tres instrumentos, klei, glalim, avanim y adama, nunca hay impurezas. Entonces dice Rabbi Eliezer, un instrumento de arcilla que se le formó un hueco que motzi zait se vuelve como esos instrumentos que no reciben impurezas de ninguna forma. Lo que él viene a excluir es la opinión de Rove. Vimos en la opinión de Rove que también ese instrumento, si la persona lo destina a contener, a poner en él cosas grandes, entonces sí recibe impurezas hasta que llegue a motzi rimón. Viene Rabbi Eliezer y opina, no. Si llegó a motzi zait, ya no es instrumento y se vuelve como klei, glalim, etc., que no recibe impurezas de ninguna forma, aun si lo destinó para usarlo para cosas grandes. Pero, y ahora sigue dice, velinyanza midpatil et rubo. Sí, pero de todos modos, Rabbi Eliezer admite que si le puso un tzamid patil en la entrada al instrumento, en ese caso, sí se cumple la halajá que dijo Rove, que lo que estaría dentro del instrumento, si está en un no de la met, es el instrumento lo salva y no recibe impurezas hasta que no se quiebre la mayoría de la parte del instrumento. Y con eso terminamos el 10º capítulo, Adran Alach Amatznia, y empezamos el próximo capítulo. Y dice la Mishnah, Azorek mireshut ayachid lereshut arabim, mereshut arabim lereshut ayachid chayav. El que tira del dominio privado al público o al revés, cometió la labor de otzá y tiene que traer korban. Mereshut ayachid lereshut ayachid vereshut arabim baemtza. Si él tiró de un reshut ayachid al otro, pero entre ellos hay reshut arabim, Rabbi Akiva mechayev, Rabbi Akiva opina que sí cometió la labor y tiene que traer korban. La Gemara va a explicar por qué y en qué caso exactamente está hablando. Vajajamim potrin, mientras que jajamim opinan que está patur y no tiene que traer korban, no es una prohibición de oraita. Y la misma Mishnah va a explicar en qué caso estamos hablando. Y dice la Mishnah Keitzad, ¿de qué forma? Y dice, Shtei gzuztraot zo keneged zo bershut arabim. Cuando hay dos gzuztraot son como balcones, que cada una de ellas es reshut hayachid porque está en la altura de 10 tfajim y tiene también el tamaño de 4 sobre 4 tfajim, por lo tanto es reshut hayachid. Si hay dos balcones de esos, que los diferencia reshut arabim a lo ancho de ellos. Quiere decir, los dos balcones están a los dos lados del reshut arabim, así que el ancho del reshut arabim hace una diferencia entre ellos dos. Dice la Mishnah, Amoshit ve'azlorek mizolezo patur. También si pasaron algo de un balcón al otro o si tiraron algo de un balcón al otro, en los dos casos está patur y no cometió la labor. Y después vamos a ver en la Mishnah por qué. Sigue la Mishnah, dice, Ayush teihen bediota achat, quiere decir si los dos están del mismo lado del reshut arabim, no de los dos lados, sino del mismo lado, una después de la otra, una más enfrente de la otra. En ese caso, Amoshit Hayav, el que pasó de un balcón al otro, cometió la labor prohibida y tiene que traer korban. Ve'azorek patur, pero si tiró algo de un balcón al otro, como están, también cuando están enseguida, en ese caso, como lo tiró y no lo pasó, está patur y no cometió la labor. Ahora explica la Mishnah por qué. Dice la Mishnah, Shekach aita avodat aleviim, porque así era como los leviim hicieron en el Mishkan, en el desierto, y nosotros aprendemos las melajot de Shabbat como se hacía en el Mishkan. Y así ellos hacían en el Mishkan. Dice la Mishnah, Shtei agalot, zo achar zo birshut arabim, moshitin akrashim mizo lezo, aval lo zorkin. Dice la Mishnah, cuando se desbarataba el Mishkan y lo querían pasar de lugar a lugar, entonces los Levíim ponían 4 caretas enfrente del Mishkan, 2, una al lado de la otra y otras 2 más adelante. Y ellos cogían los krashim del Mishkan y las ponían sobre las caretas que están más cerca del Mishkan y de esas caretas las pasaban a la careta que está más adelante de ella, pero no pasaban a la careta que está al lado de ella. Entonces, ahora también pasaban las
los krashim, pero no los tiraban. Entonces, solamente de esa forma es que se cumple la labor. Ahora, entre las caretas había Reshut Rabim, porque las caretas estaban en Mahané Leviá, y Mahané Leviá es Reshut Rabim. Por lo tanto, entre las caretas hay Reshut Rabim. Las caretas mismas son Reshut Yahid, porque tienen la altura de 10 tfajim y tienen el largo y el ancho de por lo menos 4 sobre 4 tfajim. Entonces, ellas dos son Reshut Yahid. Y pasaban los krashim. Entonces lo mismo con respecto a los balcones. Si está uno después del otro, entonces si se pasan las cosas como pasaban los krashim, entonces se hace la melajá, se pasa de un dominio privado al otro dominio privado a través de Reshut Rabim. Eso es Melejet Totza'ah. Pero si lo tiraban, ya no es como se hacía en el Mishkan. Y con más razón, si lo pasan a lo ancho de Reshut Rabim, si los dos balcones están a los dos lados, no, aún si lo pasan, no solamente si lo tiran, no es la forma que lo hacían en el Mishkan. Por lo tanto, no se cumple la melajá y no es una prohibición de oraita. Ahora, dice Rashi, ¿por qué de verdad no tiraban los krashim de careta a careta? Entonces, un Rashi más atrás en la Masejet explicó que no se tira para que no se dañen los krashim. Aquí dice Rashi que no los tiraban porque eran demasiado pesados. Y Rashi dice Mipnei Kovdan. Hay quien dice que hay que decir en Rashi Mipnei Kvodan, que se cambió la Vav de estar antes de la Bet en vez de estar después de la Bet. Entonces sería por el honor de los krashim que no se tiren. Pero de todos modos, sea así o sea así, no los tiraban. Y si alguien tiró, entonces no es una prohibición de oraita. Y con eso terminamos la Mishnah. Y hasta aquí, Tzadik Vav Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.